Buenos días. Me presento, soy Felipe Aburto, editor de Fondo de Cultura Económica. Bueno, les quería agradecer a Gustavo y Arlet la inmensa cordialidad de querer presentar una de nuestras novedades editoriales más importantes del año, junto con otra que ya conocerán, que es El Capital en el siglo XXI de Thomas Piketty. Agradecer a la Universidad del Pacífico, que nos permite estar aquí hoy, a Rocío por la generosidad en el trato y por su formalidad en el trato, y a ustedes en número y desde temprano que están aquí. Bueno, en esta mesa estaría hoy nuestra directora general Gabriela Olivo de Alba, pero tuvo un percance de salud, y bueno, yo estoy en su lugar. Y quisiera comentarle nada más algunos aspectos, acotar parte de nuestra historia institucional para hacerles presente por qué resulta tan entrañable, propicio y concerniente estar aquí presentando este libro. Fondo de Cultura es una institución editorial del Estado mexicano, subsidiada parcialmente por el Estado mexicano, de suerte que se traduce en esta institucionalidad una vocación pública que en los años 30 permitió que esta editorial existiese. Y es concerniente estar hoy aquí porque Fondo de Cultura en sus comienzos se estableció como un espacio de extensión académica. Las primeras obras de Fondo de Cultura Económica fueron traducciones de textos de economía que complementaban la formación continua de los estudiantes de la UNAM. De suerte que después de 80 años regresamos a la universidad, regresamos con la obra de un premio Nobel y de algún modo actualizamos ese principio que articulaba universidad y editorial y la manera en que ambos construyen una agenda discursiva paralela, continua y reflexiva. Una segunda efeméride quisiera acotar, y que es el momento en que es la condición entrañable de estar aquí con ustedes, y es que en Perú cumplimos este año 55 años de existencia. Y nos hemos planteado reforzar nuestro encuentro con la comunidad de estudiantes y con la comunidad de investigadores. Además del libro de Deaton que hoy se presenta, hay 3 o 4 obras de importancia que aparecerán este año y nos gustaría ver si pudiésemos contar nuevamente con la participación de tan distinguidos académicos u otros de esta casa de estudio. Por último, comentar que El Gran Escape, junto a la obra de Thomas Piketty, se ha pensado en nuestra editorial como un proyecto para pensar la desigualdad. Creemos que se está estableciendo un giro epistémico y ya no es la globalización, sino la desigualdad del asunto. Y en ese registro es que hemos editado estos libros. Y sin duda sabremos más de ellos luego de las virtuosas lecturas que nos compartirá Arlet, quien comenzará la lectura en esta mesa, y luego Gustavo. No me queda más que agradecerles, invitarlos a nuestros espacios. Tenemos 2 librerías muy bellas en Miraflores, hay una programación cultural muy intensa y muy variada, y bueno, agradecerles que estén aquí de temprano. Muchas gracias. Muy buenos días con todos y con todas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. He preferido venirme a esta parte de la sala porque tenemos las pantallas volteadas, así que creo que con más facilidad para compartir con ustedes solamente algunas reflexiones de este libro tan interesante escrito por el profesor Deaton y que he disfrutado muchísimo, sobre todo por su lenguaje muy fácil, pero también porque está cargado de información no solamente económica, sino principalmente histórica, ¿no? Y creo que el análisis comparativo que realiza hace de este libro, o le da a este libro un valor agregado inigualable, ¿no? Realmente es un manejo de la historia económica a nivel de todo el mundo que nos permite una reflexión bastante extensiva. Por lo tanto, yo me he permitido traer algunas reflexiones que van a tocar elementos, sí, a nivel mundial, pero también algunas reflexiones sobre estos temas que el profesor Deaton trabaja específicamente en el caso de Perú.
Con Gustavo nos hemos un poco repartido la discusión. Yo voy a trabajar la primera parte del libro y él se va a encargar de la segunda mitad. Bien, antes que nada, creo que vale la pena hacer una comparación entre la película del cual el profesor Deaton toma el nombre El Gran Escape y el libro en sí mismo. Yo no la he visto, pero estuve leyendo un poco sobre ella. Es una película del año 63, producida y dirigida por John Starz, con la actuación de Steve McQueen y James Garden. No todos los de esta sala tienen tanta edad como para conocer estos actores que son realmente muy buenos y muy importantes en la cinematografía mundial. Pero la idea de la película es relatar el intento de escape de una de las cárceles de mayor seguridad durante la Segunda Guerra Mundial, que es este campo de máxima seguridad, Stalag-Luft III, ¿no? Pero la idea era que este escape se iba a realizar a través de un sistema de túneles muy complejo, ¿no? Fue un escape de alto riesgo, donde murieron una gran cantidad de personas y prácticamente solo 3 pudieron escapar, ¿no? Y entonces la idea de tomar el nombre para el libro es bastante intuitivo, porque el escape del libro también es un escape de alto riesgo, donde esperamos que más de 3 personas puedan lograr su cometido de escapar, ¿no? Y el libro lo que hace es más bien hablar sobre el escape del atraso, de la pobreza, de la enfermedad, y todo ello en el marco de una discusión sobre la desigualdad, ¿no? Como bien se ha comentado ya, un elemento central en el libro es la discusión sobre la desigualdad. Hay globalización, la globalización genera crecimiento, pero este crecimiento no llega a todos por igual, ¿no? No llega a todos por igual en el momento T, digamos, no llega a todos por igual a lo largo del tiempo. Y eso definitivamente genera desigualdad, no solamente entre países, sino también, y como pasa en países como el nuestro, al interior de cada país. Entonces, las mejoras que el mundo experimenta se difunden, ¿no? Cada vez más. La tecnología permite que esta difusión sea muy sencilla en nuestros días, pero el problema es que no siempre el acceso es libre, ¿no? A veces por falta de información, a veces por falta de recursos para poder acceder a estas mejoras, ¿no? Y entonces podemos mirar un poco los efectos de la globalización, ¿no? De hecho, la globalización que vivimos en estos días no es la primera, ¿no? Han habido una serie de historias, de episodios en la historia económica en donde realmente ha habido, digamos, los primeros ejemplos de globalización, pero sin embargo la de hoy, pienso yo por lo menos, que es una de las más profundas. Prácticamente la tecnología ha hecho que los costos de transacción sean cero, ¿no? Todos tenemos el celular a mano y sabemos perfectamente que con un clic podemos comunicarnos con cualquier persona en cualquier parte del mundo prácticamente, ¿no? En realidad no en cualquier parte, pero en la gran mayoría de zonas del mundo. Y eso obviamente ha permitido que los conocimientos y la innovación se extiendan, ¿no? Pero lamentablemente esto también ha acentuado las diferencias, ¿no? Y aquí les presento solo, para motivar la discusión, el Gini mundial, ¿no? El índice Gini para todos los países. Para quienes no están muy familiarizados, recordemos que el Gini se mueve entre 0 y 1. El 0 implica una igualdad total y el 1 una desigualdad total, ¿no? Por lo tanto, que esta curvita crezca en el tiempo son malas noticias, ¿no? Y estamos diciendo que más o menos en los 80 empieza este crecimiento de la desigualdad entre países del mundo, ¿no? Estas cifras llegan al año 2010, sin embargo, me gustó traerles esta del 2014, que es más actualizada, un mapita en donde también vemos cómo la desigualdad se extiende a lo largo del mundo. Y bueno, malas noticias, que es América Latina, una de las zonas donde está más rojita, es decir, donde hay más desigualdad. También el sur de África, no nos sorprende eso, ¿no? La parte del sudeste asiático. Entonces, todavía hay muchas zonas en el mundo donde la desigualdad es muy importante, ¿no? Y creo que este grafiquito, espero que se vea bien, también nos dice o nos da algunas noticias sobre desigualdad, sobre todo sobre esa contraposición que muchas veces hacemos entre crecimiento y desigualdad, ¿no? El profesor Maskin estuvo hace unos años aquí y tenía la teoría, y una teoría bastante sólida, sobre cómo más crecimiento implicaba más desigualdad. De hecho, no pasa en todos los países del mundo, vamos a ver el caso del Perú en un minuto, pero sí podemos trazar esta línea dependiente negativa que nos dice que a mayor
PBI per cápita, ¿no?, a mayor nivel económico en los países, sí podríamos decir que la desigualdad va reduciéndose, ¿no? Sin embargo, hay países y países, ¿no? Y aquí solamente dos comparaciones, ¿no? Estados Unidos y China. Estados Unidos está aquí con un PBI per cápita muy alto, ¿no?, y un nivel de Gini más o menos alrededor de 40, 41, mientras que China está por acá, si lo pueden ver, ¿sí?, con un PBI per cápita bastante más bajo, ¿no? Estados Unidos tiene casi 4 veces el PBI per cápita de China, pero un nivel de desigualdad menor que el de Estados Unidos, ¿no? Y otra comparación, con las disculpas del caso, entre Chile y Perú. Chile tiene un PBI per cápita que es prácticamente el doble del peruano, pero sin embargo su nivel de desigualdad es mayor, ¿no? Y eso, bueno, de hecho no nos sorprende, porque eso implica que hay grandes fortunas y grandes pobrezas, ¿no? Quizás el nivel de pobreza es menor en el país vecino, en el país hermano, pero sin embargo la distribución sí está generando algunos problemas, ¿no? Y si nos metemos al Perú, bueno, algunas buenas noticias. Sí ha habido una caída del Gini en los últimos años, que se ha correspondido con el incremento del PBI per cápita que también se ha producido en esos años. Estas son muy buenas noticias, obviamente, pero sí la desigualdad interior se mantiene, en el sentido de que si hacemos este desdoblamiento entre el Gini rural y el Gini urbano, el que ha caído más, de forma más importante es el Gini urbano, mientras que el Gini rural más o menos que se ha mantenido estable en el tiempo, ¿no? Entonces aquí también se ven algunas diferencias que es importante resaltar. Bien, y ahora quiero entrar a este concepto de bienestar. El profesor Deaton tiene todo un capítulo sobre el bienestar, donde discute exactamente de qué se trata el bienestar y cómo podemos aproximarlo, ¿no? Y eso es básicamente lo que yo voy a comentar con ustedes. Para el profesor Deaton, el bienestar es todo aquello que mejore la calidad de vida, ¿no? Y puede hablarse de recursos físicos, políticos, de ingresos, de bienestar mental, o sea, tiene muchas aristas el bienestar. Y definitivamente él reconoce que ha mejorado, nos presenta una serie de evidencia concreta de que el bienestar ha mejorado, pero lo ha hecho de una forma desigual a lo largo de los países en el mundo, ¿no? Sin embargo, para el profesor Deaton, el ingreso no es la causa más importante del bienestar. Obviamente ayuda, ¿no? Uno siempre dice, la plata no lo es todo, pero en algo colabora, potencia el bienestar. Sin embargo, aspectos como el conocimiento, la educación, la posibilidad de acceder a servicios de salud de mejor nivel, son realmente elementos que sí se corresponden más con la idea que tiene el profesor Deaton de bienestar. Empieza incluso hablando de la felicidad. De hecho, se ha puesto muy de moda ese concepto en el ámbito también de la economía, hablar de felicidad como una expresión del bienestar. El problema de la felicidad, se imaginarán ustedes, tiene que ver mucho con el hecho de que es una percepción, ¿no? Es un concepto muy subjetivo y dependerá no solamente de cada persona, sino también de su raza, de su religión, de aspectos culturales, ¿no? Con qué nos sentimos felices unos y otros puede ser bastante distinto. Por lo tanto, él con mucha cautela habla de la felicidad, muestra mucha evidencia sobre la felicidad con información que tiene, pero no se anima a decir que efectivamente es una buena proxy del concepto de bienestar, ¿no? Y más trabaja con, por ejemplo, lo que es la esperanza de vida, ¿no? Y hace toda una discusión de esperanza de vida, tanto al nacer como esperanza de vida ya más adulta. Sin embargo, reconoce que el indicador de esperanza de vida tiene problemas, ¿no? Y nosotros lo sabemos también. Cuando uno calcula la esperanza de vida al nacer, por ejemplo, está asumiendo que los riesgos que esa persona tiene a lo largo de su vida son los riesgos actuales, ¿no? Y es muy difícil adelantar cuáles van a ser los progresos en el futuro como para poder ajustar la esperanza de vida de esa persona que recién ha nacido. Entonces sí tenemos la carga de los riesgos actuales que no pueden aproximar lo que va a ser en el futuro la vida, ¿no? Y lo otro es que implica juicios de valor, porque obviamente uno dice, bueno, claro, hay que salvarle la vida a un niño, ¿no? De todas maneras, un adolescente, porque le quedan muchos años por vivir. Pero eso está cargado de juicios de valor, porque ¿qué es mejor, no? Un año de vida de una persona que recién nace o de un adulto. Entonces, son todos estos conceptos que dificultan en algo el uso de la esperanza de vida como un indicador de bienestar. Sin embargo, debo contarles, y ustedes ya lo van a leer, que tiene una revisión histórica realmente rica
e interesante sobre cómo ha evolucionado la esperanza de vida a lo largo del tiempo. Debo confesar que a mí me llamó mucho la atención una parte en donde comenta cómo los cazadores-recolectores de las primeras épocas del mundo, digamos, tenían una vida muy activa, ¿no? Porque se la pasaban pues yendo, viniendo, cazando, recolectando, y que cuando después viene la agricultura, supuestamente una etapa de mayor bienestar, se vuelven sedentarios, ¿no? Y eso afecta su estado de salud, ¿no? Y genera una caída en la esperanza de vida, ¿no? Sabemos que el sedentarismo es un elemento ahora clave en todas las enfermedades crónicas que estamos enfrentando, y no fue la excepción nuestros primeros antepasados, ¿no? Luego hace toda una discusión de cómo aparecen nuevas técnicas y tratamientos en diferentes momentos de la historia, la revolución industrial, pero en todos los momentos uno ve cómo estas técnicas, estas mejoras, llegan primero a la gente que tiene mayor capacidad para adquirirlas o para conocer sobre ellas, ¿no? Y ahí es donde empieza o se gesta la desigualdad. Primero acceden a quienes pueden acceder a ellas, a quienes tienen información, a quienes tienen recursos. Y solo más adelante se extiende a toda la población, ¿no? Y es en ese momento en donde obviamente se generan muchas mejoras en lo que es salud y mortalidad, ¿no? Un descenso en la mortalidad, una mejora en la calidad de la salud, pero esto demora en llegar, ¿no? Y el autor plantea continuamente esta contraposición entre ingreso y otros aspectos, ¿no? O sea, ¿qué es más importante para explicar, por ejemplo, esta aproximación del bienestar como es la esperanza de vida? ¿El ingreso, el mercado, ¿no? Los intercambios, o el hecho de acceder a otras medidas de salud pública, a políticas públicas, que él las remarca de una forma muy importante, donde obviamente el Estado tiene un rol fundamental, y reconoce, ¿no?, que ofrecer servicios básicos, agua, salud, educación, implica no solamente tener recursos, sino un buen manejo de las políticas públicas, ¿no? Y eso recién en este siglo, está realmente extendido en muchos países del mundo, aunque hay algunos donde todavía estos aspectos siguen siendo deficientes, ¿no? Nosotros mismos tenemos una serie de problemas con nuestras políticas públicas, y eso, más allá de los ingresos, genera obviamente un problema en la esperanza de vida y en otros indicadores de bienestar. De nuevo me meto un poquito al Perú para hacer el contraste con lo que el profesor Ditton nos comenta en el libro, ¿no? Aquí tenemos la esperanza de vida los últimos 50 años en el Perú y el PBI per cápita, ¿no? Aquí vemos claramente lo que el profesor dice. O sea, no necesariamente hay una relación entre la evolución de la esperanza de vida y los ingresos, ¿no? Obviamente hay una tendencia positiva de estos ingresos, pero sabemos que han habido unas épocas difíciles para el Perú, allá por los 80 y los 90, y esto no se ha visto claramente remarcado, digamos, en la evolución de la esperanza de vida. Más bien, la esperanza de vida se ha visto beneficiada por las mejoras en salud, por el control de enfermedades, aunque algunas como el cólera y la malaria volvieron, por las mejoras en políticas públicas, por el acceso a mejor salud pública, que no necesariamente siempre están conectadas con la evolución del PBI per cápita. Y lo típico, ¿no? La distancia entre la esperanza de vida entre hombres y mujeres, felizmente. Las mujeres tenemos más esperanza de vida, ¿sí? Y esta diferencia se ha ampliado un poquito, ¿no? Antes eran unos 3 años, ahora, 2013, son 5 años, ¿no? Básicamente por las mejoras en la atención de la salud materno-infantil, materno-perinatal, ¿no? Eso ha generado una gran cantidad de muertes que se han evitado. Y bueno, también se habla de todas estas muertes debido a violencia, aspectos políticos que un poquito más afectan a nuestros pares o a nuestros compañeros caballeros, ¿no? Entonces, en este caso, esa es la razón de la ampliación de las distancias entre la esperanza de vida entre hombres y mujeres, ¿no? Y este gráfico me pareció bien interesante, porque aquí tenemos a las 25 regiones del país, ¿no?, sus PBI per cápita y su esperanza de vida. Debo reconocer que la dispersión entre la esperanza de vida no es tan pronunciada, aunque sí tenemos zonas en donde es 70 años, mientras que en algunas llega a 78, o sea, sí hay una distancia de 8 años considerable. Pero de nuevo, ¿no?, aquí podemos ver una relación interesante entre el PBI per cápita y la esperanza de vida, ¿no? O sea, sí podemos ver que a mayor PBI per cápita deberíamos esperar que aumente el número de años que vamos a vivir, que vamos a sobrevivir. Sin embargo, otra vez, esto no es una relación perfecta y hay regiones que se salen de la norma, como Loreto, ¿no?,
con la cantidad de PBI per cápita que tiene, posiblemente por el petróleo y otras materias primas, no logra, digamos, avances sustanciales en mejorar la esperanza de vida, ¿no? O regiones de la costa, ¿no? Que sorprendentemente con un bajo nivel de PBI per cápita sí han logrado mejoras sustanciales en el nivel de esperanza de vida, ¿no? Y bueno, aquí lamentablemente las típicas regiones de la Sierra Sur y muchas también de la selva, en donde hay esta combinación bastante difícil de bajo nivel de PBI y bajo nivel de esperanza de vida, ¿no? Bien, un segundo elemento o un segundo factor que el profesor Deaton también utiliza para medir este bienestar es la mortalidad, ¿no? Él reconoce que después de la Segunda Guerra Mundial han habido grandes avances a nivel mundial en lo que se refiere a la tasa de mortalidad, tanto infantil como en adultos, ¿no? Y se ha debido básicamente a los aspectos que vemos ahí: control de pestes, una mejora en los servicios de salud que se ha expresado, por ejemplo, en las vacunaciones masivas y en la rehidratación oral barata, ¿no? Que ha permitido evitar todos estos episodios de muerte por enfermedades infecciosas, ¿no? Y obviamente los avances en salud pública, que han sido muy importantes en muchos países en el mundo, también la educación, que ha permitido tener cuidadores en casa, digamos, por decirlo en general, mucho más entrenados en mejorar los hábitos de manejo y consumo y de higiene, y mayores ingresos, definitivamente, que permite tanto a los hogares como a los estados ofrecer mejores servicios a las familias, ¿no? Sin embargo, reconoce también el profesor que esto no se da en todos los países y nos dice que son demasiados los niños que mueren por enfermedades que realmente deberían estar totalmente controladas, que son las enfermedades infecciosas, ¿no? Entonces, esta es una alerta importante y un símbolo también de la desigualdad, porque mientras que hay países que prácticamente han controlado estas muertes por infecciosas, tenemos muchos de los países más pobres, ¿no? O que están más atrasados, en donde esas enfermedades son pan de cada día, ¿no? Y esas muertes por enfermedades infecciosas son pan de cada día. De nuevo, me gusta meterme un poquito a lo que es el Perú y cómo ha evolucionado su tasa de mortalidad infantil en los últimos 50 años. Un paralelo otra vez, una comparación con el PBI per cápita de nuestro país. Vemos una caída sustancial, ¿no? en la tasa de mortalidad infantil, que está muy ligada a las mejoras en salud pública que el Perú ha enfrentado en los últimos años, a toda la mejora que ha habido en medicinas, en fármacos, y también hay que reconocer que un aumento de la urbanización, del hecho de que hayan más personas viviendo en la zona urbana, ha facilitado el acceso, ¿no? a los servicios de salud, tanto públicos como privados, ¿no? Este grafiquito que me gustó mucho otra vez de las regiones nos muestra una situación similar a la que habíamos visto antes con el otro indicador de bienestar, solo que en este caso, claro, más PBI debería ser menos tasa de mortalidad infantil, ¿no? Y aquí esta relación de nuevo se puede trazar entre la mayoría de regiones, pero tenemos de nuevo las regiones que se salen, ¿no? que se salen de la relación. Otra vez aparece Loreto. A Moquegua no lo he resaltado tanto porque de hecho está muy arriba en PBI per cápita por los minerales y no ha tenido tan buenos logros, pero tampoco está tan mal, ¿no? En cambio, Loreto sí, con el nivel de ingresos que tiene, digamos, la tasa de mortalidad que evidencia, así como la esperanza de vida, es bastante pronunciada, ¿no? Y de nuevo los departamentos que están aquí en esta situación de pobreza y retraso siguen mostrando tasas de mortalidad bastante elevadas, ¿no? Y vincula el profesor Deaton estos problemas de mortalidad y de esperanza de vida con la salud y la atención de la salud que se ha mostrado en el mundo en los últimos años, ¿no? Y él empieza a hacer esta reflexión que, claro, nosotros también ya la hemos estado haciendo, de cómo la muerte ha ido envejeciendo con el desarrollo de los países, ¿no? Cada vez tenemos la posibilidad de vivir más años, ¿no? Y eso es bueno, obviamente, pero también eso genera una transformación del perfil epidemiológico de los países, porque vivimos más y las enfermedades que enfrentamos son enfermedades más adultas, ¿no? Y las enfermedades más adultas tienen un reto distinto a las enfermedades infecciosas, ¿no? Entonces, mientras que las infecciosas, que son generalmente las que atacan a las poblaciones más jóvenes, lo que requieren es una salud pública fuerte y ahí la política pública es muy importante,
Las que están vinculadas con el parto, el posparto, donde también se ha avanzado bastante, requieren buenos sistemas de salud pública, pero también privada, y mucha regulación del sistema de salud privado en cuanto a aseguramiento, atención y entrega de servicios, ¿no? Cosa que en muchos de nuestros países hace bastante falta. Las crónicas, en cambio, sí requieren nuevos retos, ¿no? Las crónicas sí requieren más ingresos porque requieren todavía mucha investigación para poder encontrar causas y remedios de estas enfermedades que todavía están cobrando muchas muertes y que difícilmente pueden ser atendidas o curadas, ¿no? Como obviamente el cáncer, ¿no? Y también requieren cambios de estilos de vida, que es ahí algo donde uno tiene que meterse a la casa, ¿no? Es mucho más complicado también. No son medidas solamente que la persona viene al centro de salud y las recibe, ¿no? Uno tiene que dar una capacitación que tiene que expresarse en casa, y eso es algo que es bastante más complejo, ¿no? Este grafiquito que lo utilizamos hace un tiempo con Janice Seinfeld para un trabajo sobre prevención del cáncer, nos muestra cómo ha ido cambiando los factores de riesgo en el tiempo, ¿no? Estos son los riesgos tradicionales, nuestras enfermedades infecciosas básicas por tener mala salud, por deficiencias en el acceso al agua, a la sanidad, ¿no? Como las infecciosas agudas respiratorias o diarreicas. Estas son nuestros riesgos modernos, ¿no? Aquí están los riesgos ocupacionales que sí se pueden manejar con bastante facilidad, pero estos que crecen son los riesgos de los que hablábamos hace un momento, ¿no? Las crónicas. El profesor dedica casi una página entera, un capítulo entero al tabaquismo y a todos los riesgos que implica fumar y cómo se ha ido, digamos, transitando desde lo común que era fumar en todas partes y con ninguna restricción, y cómo ahora se está controlando, no solamente autocontrolando, sino desde un punto de vista social también el control llega a muchas de las personas, ¿no? Se prohíbe fumar en muchos lados, se hace más difícil al fumador poder acceder a estos recursos, ¿no? Y toda la parte de prácticas y de hábitos de vida, ¿no? Que también están generando un crecimiento de estas enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión y el cáncer, ¿no? Y solo, ya para ir terminando, mostrarles esta tablita, que también la usamos con Janice, pero yo la he actualizado un poquito, de cómo ha ido cambiando la proporción de las enfermedades transmisibles versus las no transmisibles o las crónicas en nuestro país. Y aquí se ve cuáles son, digamos, las demandas que nos vienen en el futuro debido al cambio del perfil epidemiológico, ¿no? Estos tipos de enfermedades ya las teníamos casi controladas, no digamos al 100%, pero ya las conocemos y las manejamos y sabemos qué tenemos que hacer para reducir su incidencia, ¿no? Pero estas que vienen creciendo van a demandar un sector público y una salud pública distinta, ¿no? Unos servicios de salud público y privado que van a tener unos retos diferentes, mayores costos, ¿no? Y digamos que mayores retos para llegar al paciente realmente y lograr la prevención. Todas estas enfermedades crónicas son mucho más baratas de prevenir que de curar, pero en la prevención es donde más estamos fallando, ¿no? Y creo que eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta cuando hablamos de los sistemas de salud del futuro. Y solo para terminar, darle la palabra ya a Gustavo, una cita que me gustó bastante por lo que dice y porque el Perú está citado también por ahí. Dice así: los pueblos del mundo no solo están viviendo vidas más largas o se están enriqueciendo, las personas se están volviendo más altas y más fuertes, lo que acarrea varias consecuencias buenas que posiblemente incluyen un incremento en la habilidad cognitiva. Pero la distribución de los beneficios ha sido desigual. Tomará siglos para que los bolivianos, guatemaltecos, peruanos o sudasiáticos sean tan altos como los europeos de hoy en día. Así que, aun cuando un gran número de personas ha realizado su escape, millones más han quedado atrás, de lo que se deriva un mundo de diferencia en el cual la desigualdad es visible incluso en los cuerpos de las personas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, muy buenos días. Gracias al Fondo de Cultura por invitarnos a comentar este libro. Es muy oportuno para acá, para la universidad, comentar un libro del último Premio Nobel de Economía. Estos comentarios, y Arlet ya ha hecho eco de algunas de estas palabras, lo titulo Las buenas y las malas noticias de Angus Deaton.
el primer comentario que quiero hacer es medio anecdótico, pero debo hacerlo. Dice, el último libro de Angus Deaton tiene mucho valor, literalmente, porque ustedes se preguntarán dónde está el libro que ha leído el profesor Yamada para hacer estos comentarios. Bueno, no existe. Resulta que en nuestra Universidad del Pacífico, y esto es como que un poquito de vergüenza, se ha extraviado. Algún amigo de lo ajeno tomó mi copia con mis apuntes y todas las notas que había hecho, mala costumbre de escribir a mano en el libro, varios comentarios que quería hacer. Así que lo que voy a comentar es un poco lo que he rescatado de mi memoria, que ya no es la de hace 30 años, pero algunas cosas que me quedaron muy, muy presentes cuando fui leyendo el libro a lo largo de las últimas 4 semanas. Primero, hacer algunas referencias a la economía, ¿no? Me percaté que Deaton ha sido el último ganador del Premio Nobel de Economía, ¿no? Y para los que no lo conocían, por grandes aportes en temas de análisis de sistemas de demanda de muchos bienes, consumo, ingreso, pobreza, salud, bienestar. Una persona, digamos, que mira la economía, ¿no?, de una manera muy, muy completa e integral. Ahora, un detalle es que los Nobel hay veces se entregan a 2, 3 personas, ¿no?, un mismo año, o hay veces a una sola. Y eso, desde mi punto de vista, no es una casualidad, ¿no? Solo a las superestrellas se les da el premio Nobel solos, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, para poner algunos ejemplos, Tirol por sus aportes en la micro, Krugman por sus aportes, no tanto los artículos en el New York Times, pero sus contribuciones previas sobre comercio internacional, Phelps, ¿no?, un gran contribuidor, aportante a la teoría macroeconómica neo-keynesiana, Kahneman con sus aportes entre esta intersección entre la economía y la psicología, Mandel, todos conocemos el modelo de economía abierta de Mandel, Sen, el primer premio Nobel relacionado a estos temas de pobreza y bienestar. Entonces, Deaton, ¿no?, se une a ese conjunto exclusivo de superestrellas, ganadores únicos del Nobel, porque lo amerita, ¿no? Un Nobel, digamos, con contribuciones bien amplias, bien fundamentales, y en varios aspectos de la economía, ¿no?, y como ciencia, metodología y como práctica y acción también. Como decía Arlette, el libro es muy intuitivo, fácil de leer para un público interesado en general en el desarrollo, pero a la vez es muy riguroso, y ustedes lo van a ver, ¿no?, con la precisión conceptual, analítica y matemática que la conocemos a Deaton desde hace muchos años. Yo tengo un libro que se llama The Analysis of Household Surveys, que es uno de los primeros, ¿no?, análisis con los que ahora para nosotros es pan de cada día, analizar la ENAO, ¿no?, las encuestas nacionales de hogares. Bueno, Deaton es uno de los precursores de ese tipo de herramienta para analizar el bienestar tanto macro como microeconómico. Y también mi colega mencionaba que es un gran balance entre literatura histórica y recientes avances académicos. Entonces ustedes van a ver citas a Piketty, ¿no?, citas a Acemoglu, o sea, los autores, ¿no?, que recientemente están dando, digamos, la hora y la talla en cuanto a nuevas ideas sobre el progreso, la falta de progreso de la humanidad. Ustedes las encuentran citadas, ¿no?, de manera muy adecuada, con su nota a pie de página, el nombre del autor, el libro exacto y la página exacta, el journal donde ha salido. En ese sentido, es muy grato leer un libro que puede uno leerlo un fin de semana, digamos, de manera relajada, pero a la vez encontrar todas estas referencias específicas si uno quiere profundizar en la ciencia económica. Y también el otro tema que es, digamos, sorprendente es el manejo que tiene Deaton de realidades tan diversas como países del África muy pobres o del sur asiático, como de Estados Unidos o Inglaterra,
porque da la casualidad que él es un ciudadano británico que enseña muchos años en Estados Unidos, que ha sido economista jefe en el Banco Mundial y que por tanto también conoce la realidad de África, Asia y un poco menos de Latinoamérica, ¿no? Pero con mucha rigurosidad y precisión. Y de hecho, ¿no? Hay algunas cosas que, y ya no tengo la cita exacta porque no tengo el libro como para encontrarla, pero ahora me lo voy a comprar. Por ejemplo, una cosa que a mí me sorprendió, cosas metodológicas que a veces se esconden dentro de las grandes formas que medimos nosotros las cosas, pero que hacen mucha diferencia y que solamente el especialista conoce, lamentablemente no necesariamente el periodista o el divulgador general de estas ideas. En la India, solamente por cambiar el periodo de referencia de cuándo había hecho todos los consumos, ¿no? En vez de la última semana, el último mes, solo por ese cambio la tasa de pobreza en la India bajó a la mitad. O sea, ese es el tipo de cosas que conoce Deaton y que muy pocas personas en el mundo a ese nivel pueden conocer, ¿no? Y abstraerse luego y sacar grandes conclusiones acerca del desarrollo, del subdesarrollo. En ese sentido me ha parecido un libro bastante espectacular a la altura de otros como los de Acemoglu o de Piketty que se han escrito en los últimos años, que vale la pena mirar. No necesariamente estar de acuerdo con todo, pero sí es indispensable como para entender lo que está pasando en el mundo. Y entonces a partir de la lectura he ido rescatando algunas otras diapositivas y gráficas que nos pueden ayudar a comentar y a comparar los resultados de Deaton. Y esto, un primer comentario, es un poco en relación con las cosas que comentaba Arlette, ¿no? Una gran buena noticia es esta convergencia en la esperanza de vida en el mundo. La cara de este señor es Hans Rosling, es un excelente estadístico, se los recomiendo, tiene su página que se llama Gapminder, me parece que acumula muchísima información y la trata de hacer, ¿no? Digamos, entendible a un público general. Entonces, por ejemplo, este es una ponchada a un video de 4 minutos, que es algo así como 200.000 datos, ¿no? De 200 años de toda la humanidad. Entonces aquí lo que ustedes pueden ver es hace 200 años, ¿no? Aquí están todos los países del mundo, ¿no? Las bolas son el tamaño de la población, ¿no? Y aquí tienen la esperanza de vida en el eje de las Y y el ingreso per cápita en el eje de las X. Fíjense cómo hace 200 años, bueno, el mundo en general era pobre. Había la Inglaterra que ya se había desarrollado y Holanda, pero digamos, básicamente nadie llegaba por encima de los 40 años de esperanza de vida. En el video van a ver cómo todos estos puntitos evolucionan a lo largo de los últimos 200 años. Yo lo que les puedo mostrar es, evidentemente no los voy a aburrir con todo el video, es el pantallazo final. Este es el pantallazo final. Entonces lo que hay es una convergencia bien, ¿no? Destacada en cuanto a esperanza de vida, ¿no? Ahora ahí hay una gran cantidad de países alrededor de los 70 años de esperanza de vida, pero la convergencia de ingreso per cápita no ha sido a la misma velocidad, ¿no? Entonces acá está un poco la buena noticia, que es la convergencia en esperanza de vida por todas las razones que mencionaba Arlette, sobre todo los avances de salud pública, ¿no? Y el acceso a servicios universales de salud pública en enfermedades, sobre todo las infecciosas. Pero el balance en cuanto a convergencia, ¿no? A nivel de ingreso per cápita no ha sido tan importante, tan espectacular, ¿no? Y ahí está todas las ideas que ha desarrollado Barro, Sala y Martín y otros, que lo que hay es más una convergencia condicional, ¿no? Ha dependido mucho en la parte de los ingresos ya de políticas, instituciones, ¿no? Que haya hecho que solo algunos países y regiones haya
este es un gráfico ya de mi autoría, digamos, con la data que es muy buena de Conference Board, ¿no? Y para que se pueda ver un poco mejor, el gráfico está en logaritmos, el ingreso per cápita acá, y este es el último medio siglo, ¿no? Entonces Estados Unidos está acá arriba, digamos, como emblemático del país más desarrollado del planeta. Fíjense cómo Corea del Sur, ¿no? En términos logarítmicos, en dólares corrientes todavía no está tan cerrada la brecha, pero como Corea del Sur sí logra esta convergencia dramática, ¿no? Al igual que China, ¿no? Que se está acercando, ¿no? El Perú, lamentablemente, no hemos podido cerrar esta brecha significativamente, por más que ha habido una recuperación en los últimos 20 años. La India está empezando a cerrarla, ¿no? Pero acá he puesto otros dos países para poner ejemplos de que no es una convergencia automática, ¿no? Fíjense en Nigeria, por poner el país más grande de África, o el Congo, por poner un caso dramático, ¿no? Más bien la brecha con el mundo desarrollado se ha ampliado en vez de reducido, ¿no? Entonces, eso es como una mala noticia. La buena noticia viene por el lado de la salud y la esperanza de vida. Por el lado de los ingresos per cápita, la noticia no es tan buena. Más bien, la convergencia ha sido muy limitada y solo en unos cuantos países. Ahora, la buena noticia, ¿no? Y Deaton literalmente la llama el más grande escape de todos, ha sido la reducción de la pobreza a nivel mundial. Si bien, ¿no? Vamos a ver después el tema de la desigualdad, que ya estaba comentando Arlette, ¿no? No ha habido muchas mejoras en términos de la desigualdad. Bueno, la pobreza medida en términos absolutos, que es pasar cierto umbral de línea de pobreza, esa sí ha caído, ¿no? Drásticamente, sobre todo por el caso de China, ¿no? Toda esta gran diferencia es básicamente todo lo que ha podido conseguir China en estos últimos 30 años, ¿no? En cambio, la África subsahariana y el mundo sin China ha tenido mucho menos avance, pero la caída espectacular, el gran escape, el más grande escape de todos ha sido la reducción en pobreza a nivel mundial, sobre todo por el caso de China, y ahora empieza a ocurrir también el caso de India, digamos, porque son países que en términos de población mundial, ¿no? Tienen un peso específico muy grande. Mala noticia, ¿no? Ya les lo adelantaba, la desigualdad, no ha estado bajando, y en particular todos estos grandes debates que han habido en los últimos años han apuntado a la desigualdad en el mundo desarrollado, ¿no? Y fíjense esto con data de la OECD, la desigualdad efectivamente en los últimos 40 años en Estados Unidos ha estado aumentando, aunque claro, con series de más largo plazo, ¿no? Que pueden ver en el caso del libro, hay más bien, ¿no? En realidad son ciclos, no es que, ¿no? Esto haya sido el patrón de muy, muy largo plazo. Esto es más bien un aumento de la desigualdad que sucede a una reducción de desigualdad que había habido en la época de la posguerra en Estados Unidos. Ahora, este aumento de desigualdad efectivamente está ocurriendo en Estados Unidos, en Inglaterra, ¿no? En Alemania. Francia más bien ha estado estable. La OECD en promedio sí se ve un aumento de la desigualdad, ¿no? Entonces, este es, digamos, una de los grandes leitmotivs del libro, es discutir este contraste entre resultados positivos en algunos aspectos del bienestar y resultados no tan positivos. Y como el profesor Deaton conoce muy bien la realidad de Estados Unidos e Inglaterra, entonces hace un análisis bien detallado y profundo, y toma Piketty, toma Acemoglu, toma otros autores también como base para hacer un balance de lo que está pasando, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, y aquí recurro a algo que me gustó mucho de The Economist de hace algún tiempo, ¿no? ¿Qué cosa está detrás de esa persistencia de la desigualdad en el caso de Estados Unidos? A mí este tipo de análisis me gustó mucho, ¿no? Es un poco la brecha, ¿no? Blanco-negro en Estados Unidos, ¿no? Fíjense, aquí este es el último medio siglo. Aquí están marcados algunos de los hitos de la historia de los Estados Unidos en pro de una mayor igualdad de oportunidades, ¿no? Está el asesinato de Martin Luther King, Jesse Jackson, una serie de
de detalles de la vida de los Estados Unidos, incluyendo Barack Obama como presidente, ¿no? Y los últimos protestas en Baltimore y Ferguson. Fíjense lo que pasa con la brecha blanco-negra. ¿En qué indicador? Este indicador es el de nacimientos, ¿no?, monoparentales, ¿no? O sea, nacer en un hogar donde hay solamente la madre, ¿no? No hay un padre que esté detrás de esos primeros años de vida, y nunca seguramente. Son padres que básicamente se desentienden de esos hijos. Había una brecha entre el blanco y negro en los 60s. Uno esperaría que con todo esto, estos avances legislativos que ha habido en los Estados Unidos, que esta brecha se haya ido acortando. Bueno, todo lo contrario. Ahora casi el 80%, ¿no?, de los nacimientos de la población afroamericana en Estados Unidos suceden en hogares monoparentales. O sea, a mí me parece este es un dato bien dramático, ¿no?, que está, digamos, en la raíz de por qué no están habiendo progresos más importantes en el caso de la desigualdad, y por qué hasta se están acentuando en el caso de Estados Unidos. Este es otro gráfico espectacular del Economist. Este es un tema de movilidad social. En este lado tenemos los quintiles al nacimiento, los quintiles de ingreso, y en este lado tenemos, ¿no?, los quintiles proyectados a la edad de 40 años, ¿no? Entonces, fíjense en lo que muestra esto para el lado de los negros, y esto es el lado de la América blanca. Para el lado de los negros, ¿no?, y en un país que se precia de tener mucha movilidad social, si eres negro y naciste en el primer quintil, o sea, en el quintil más pobre de ingresos en Estados Unidos, hay más de 50% de probabilidad de que cuando tengas 40 años también seas de ese quintil más pobre, ¿no? O sea, la movilidad social es, o sea, el Perú, ¿no?, creo que en el Perú es más alta que en Estados Unidos en este sentido. O sea, es impresionante, ¿no?, la poca movilidad social, ¿no?, digamos, entrampamiento en la pobreza de, por ejemplo, grupos afroamericanos, ¿no? En cambio, en el caso de la población blanca, digamos, hay mucha más movilidad, ¿ok? Entonces, de manera tal que el blanco que nace en el primer quintil más o menos tiene la misma probabilidad de caer o de progresar, ¿no?, y aspirar a cualquier otro quintil de ingreso cuando sea adulto, cuando tenga 40 años. ¿Okay? Entonces, yo creo que eso está detrás de mucho de esta frustración en Estados Unidos de falta de avances y, por el contrario, retrocesos en el caso de la desigualdad. Esta es otra manera de verlo. Fíjense, la mediana de ingresos, de riqueza, la comparación, esta es la media americana, esta es la media blanca, esta es la media negra. Ahí ya hay una brecha, pero la brecha es más fuerte todavía cuando se ve la riqueza, ¿no?, la riqueza acumulada. Esta es la media, $80,000. En realidad la media del americano blanco es como 150,000 y la media del americano negro está en $10,000. Esa es la riqueza acumulada que tiene una familia negra, ¿no?, en promedio. Y esto es relacionado al gráfico que mostramos hace un momento. Niños, ¿no?, criados en una familia, en un ambiente monoparental. En promedio, en Estados Unidos es como 30%. En el caso de la población blanca es 25%, pero en el caso de la población negra es 70%. ¿Okay? Entonces, es muy difícil reducir la desigualdad cuando hay este tipo de estadísticas en la base, ¿no? Y la otra parte es el mercado laboral, ¿no? Y aquí me ha gustado mucho cómo Deaton cita varios autores que han estado contribuyendo en los últimos años a tratar de explicar la desigualdad en Estados Unidos y este aumento de la desigualdad mirando el mercado laboral, ¿no? Acemoglu y Otor, que son autores muy conocidos, sobre todo Acemoglu por su libro ¿Por qué White Nations Fail?, ¿no?, ¿Por qué las naciones fracasan? Otor es un autor académico muy bueno que trabaja con él también en MIT, ¿no? Tienen modelos que
explican bastante bien lo que ha estado pasando en cuanto a polarización laboral en Estados Unidos. Los trabajadores con habilidades altas están experimentando un mayor retorno a su educación desde los 60. En cambio, los trabajadores con habilidades bajas están más bien teniendo no solo una caída en su retorno, sino una caída, digamos, en términos absolutos en sus salarios reales desde 1960. Está habiendo un incremento de la demanda por trabajadores de habilidades altas y mejores remuneraciones, y más bien trabajadores con habilidades bajas están siendo reemplazados por maquinaria, por robotización o lo que se llama este fenómeno del hollowing out, ¿no? Por chinos, indios, ¿no? Bangladeshinos, que están produciendo lo que antes ellos producían en los Estados Unidos. Entonces, eso está detrás de ese aumento de la desigualdad. Ahora, para no acabar con unos mensajes negativos, sino más bien balanceados, algo de esto también mencionaba Arlet. Más bien, en el caso particular de América Latina y en específico en el caso del Perú, las noticias, por lo menos hasta hace poco, y esto yo lo estaba actualizando con Juan Francisco Castro y Nelson con datos hasta el ENAO 2014, la desigualdad en el Perú y en América Latina más bien ha estado bajando en los últimos 10 años, ¿no? Y acá tengo, esto ya lo habíamos publicado, del 2006 al 2010 había caído, pero ha continuado a pesar de la desaceleración, ¿no? Ha continuado la caída en la desigualdad en el Perú, lo cual es una buena noticia. Parte de un fenómeno bastante extendido en América Latina, salvo los casos recientes de Venezuela y Ecuador. Acá mirado por el consumo, este es el consumo por el lado del ingreso, también la caída del Gini ha continuado durante los últimos 10 años. Y aún con los ajustes que podemos hacer vía cuentas nacionales, ¿no? Que una de las críticas que se le hace al Gini construido solo a partir del ENAO es que no toma en cuenta, ¿no? La parte alta de la distribución, pero haciendo ajustes con cuentas nacionales y actualizando un trabajo que habíamos hecho hace algunos años para la revista Estudios Económicos del Banco Central, la caída en la desigualdad ha continuado a un menor ritmo que el que teníamos en los años récord de crecimiento, pero ha continuado. Lo cual, en general, y esto para acabar, es una buena noticia para nuestro caso. O sea, la pobreza y la desigualdad han estado cayendo, ¿no? Conforme el ingreso per cápita ha estado aumentando. Entonces, en resumen, hay buenas y malas noticias que podemos extraer a partir del libro de Deaton, ¿no? Un gran escape de pobreza absoluta a nivel mundial, básicamente explicada por estos crecimientos récord de países como China y ahora crecientemente India. Sin embargo, desigualdad no está cayendo al ritmo esperado, sobre todo por el caso de los países desarrollados. Hay ideas claras de por qué esto está ocurriendo, por cambio tecnológico, la globalización, ¿no? Y la buena noticia, por lo menos hasta el momento, es que en el caso de Estados Unidos en el caso del Perú hemos estado un poquito aislados de ese fenómeno de incremento de la desigualdad, y más bien la globalización, el crecimiento y el cambio tecnológico por el momento han estado a nuestro favor en términos de reducción de la pobreza y reducción de la desigualdad. Muchas gracias. Bueno, Gustavo, Arlet, muchísimas gracias por las lecturas que fueron virtuosas como intuíamos, y a nombre de nuestra directora, repito, gracias a ustedes por compartir aquí con nosotros. Damos la opción para que se hagan 2 preguntas, ya que no es mucho el tiempo que tenemos. Y bueno, la podrían hacer a mano alzada y a viva voz, si alguien se anima, claro. Muy buenos días, gracias por sí. el gran alcance de la obra que nos está haciendo ver. Se habla pues también de la longevidad, son familias longevas. ¿Tiene que ver algo con la genética o tiene que ver también con lo que acaba de expresar la señorita?
Mi familia, Mendizábal, mi mamá vivió hasta los 90, su primo hermano hasta los 95 años. Son de Tarma, Junín. Muy interesante la presentación, muchas gracias. Quería sus reflexiones sobre el tema de cuán importante es la desigualdad en relación a lo que es el sentirse bien, ¿no? Porque creo que el sentirse bien tiene que ver mucho con comparación más que niveles absolutos. ¿Cuán importante y cuánto tenemos que revalorar los economistas el tema de la desigualdad? Muchas gracias por los comentarios, las preguntas. Con respecto a la primera, bueno, como yo hice el comentario del envejecimiento de la salud, yo no soy especialista, no soy médico, ¿no? Pero de hecho cuando estuvimos mirando esta parte de las crónicas, un elemento importante en las enfermedades crónicas que no ocurre en las infecciosas es que muchas de ellas son hereditarias, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de la hipertensión, de la diabetes, tienen un componente hereditario muy importante. Entonces quizá ahí también hay una relación con la genética. Obviamente que la prevención es importantísima. En el caso de que efectivamente hay una enfermedad hereditaria, la persona que tiene, digamos, los antecedentes debería tener mucho más cuidado que una persona que no los tiene, ¿no? Entonces, con un buen sistema de prevención, incluso este elemento genético puede ser controlado. Sin embargo, buena parte de la mayor longevidad tiene que ver con la mejora en la salud pública y en los servicios de salud, ¿no? Entonces, son dos componentes que perfectamente se pueden combinar y sobre todo potenciar para lograr efectivamente una extensión mayor de la esperanza de vida. La segunda pregunta, comentario, la va a tocar Gustavo, pero simplemente un brevísimo comentario al respecto. Yo pienso que la desigualdad es sumamente importante, ¿no? Porque sí creo que eso podría estar generando una reducción de ese bienestar que las personas sentimos, ¿no? Yo me puedo sentir bien, pero las comparaciones son inevitables. Entonces yo creo que si en términos de bienestar hemos hablado de esperanza de vida, de salud, yo creo que el componente de desigualdad también es un elemento importante de una apreciación sobre el bienestar de las personas y el bienestar de un país. Entonces creo que como economistas también nos toca no solamente pensar en el crecimiento, y yo sé que hay muchas discusiones muy ideológicas ya, que si crecer más o repartir mejor. Para repartir mejor tenemos que crecer, eso es definitivo. Pero pienso que el crecimiento tiene que ser pensado también con una distribución de ingresos que garantice que todas las personas en ese país que están creciendo se sientan mejor, ¿no? Se lo dejo. Sí, gracias, Guaya, por la pregunta y comentario. Evidentemente es una de las grandes preguntas del libro. La parte esta de felicidad, ¿no? que ahora se está poniendo de moda, estos indicadores de felicidad efectivamente, ¿no? Encuentran que a partir de 100 PBI per cápita ya el ingreso básicamente no tiene mayor impacto adicional, sino son estas otras consideraciones, y una de ellas puede ser, de hecho, la desigualdad, y ahí yo creo que los psicólogos tienen mucho por aportarnos, ¿no? En todo este tema de si ellos son expertos en medir sensaciones y eso, hacer encuestas sobre, ¿no?, cómo la desigualdad percibida influye sobre tu bienestar particular. Me parece que debe ser una agenda bien productiva, prolífica en los tiempos actuales. De hecho, cuando yo veía estas cosas en Estados Unidos, hace como un año, porque vino una profesora experta, ahí preveíamos que y no es porque hayamos sido proféticos, pero que el tema de la desigualdad, ¿no?, iba a ser pues algo fundamental en la campaña electoral en los Estados Unidos. Y lo es no solamente por la aparición de Bernie Sanders, sino que el propio Trump, ¿no?, de alguna manera tú lo puedes interpretar, ¿no?, como que es esta población afectada por la globalización, ¿no?, y por lo que pasa es que los economistas somos muy buenos pues en asumir que los factores se van a mover fácilmente y se van a reconvertir, y en un mercado de trabajo como el americano tú podrías asumir que más o menos eso es cierto, pero los bolsones de votación alta que está teniendo Trump en el Midwest y todo eso tiene que ver mucho con estas personas que no han podido, ¿no?, adaptarse rápido a
los cambios y a la globalización y al cambio de patrón de ventaja competitiva en Estados Unidos. Y entonces te están viendo el crecimiento de desigualdad. Otros, ¿no?, más jóvenes, con más capital humano, sí se están adaptando. Yo no puedo, no me estoy quedando atrás. Definitivamente es parte del análisis tanto económico como político, y en conclusión, niveles razonables y acotados de crecimiento acompañados con una sensación de igualdad de oportunidades, ¿no? Y de que, bueno, las cosas sí, las desigualdades aparecen, pero justificadas por esfuerzo, por etcétera. Creo que es parte de la idea y esquema de transición para facilitar a muchas personas que se quedan atrás, ya no solo en países subdesarrollados, sino en países desarrollados actuales, ¿no? Porque con el cambio tecnológico acelerado, estamos viendo estos papers de Acemoglu, Autor, ¿no?, que la polarización laboral es una realidad. Entonces, tienes que atenderla, ¿no?, desde el punto de vista de economía política. Si no, el sistema ya has visto, el sistema político americano, que suponía que era lo más estable del mundo en 200 años, ahora se está viendo atacado por dos extremos, ¿no? Y yo creo que va a cambiar mucho el escenario político americano a partir de esta campaña. Bueno, muchísimas gracias, y comentarles que tenemos el título de Auguste Deaton y otros más en oferta, si acaso quisieran adquirirlo, y de cualquier modo que visiten nuestras librerías. Una está en calle Esperanza 275 en Miraflores, y la librería Blanca Varela, que seguro ya la conocen, es una casona muy linda que está en el Jirón Berlín 238. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.